revelado el inspirador viaje de una viuda apache paralizada que transformó su vida en 30 días. María miraba por la ventana de su casa de adobe mientras el sol se ocultaba tras las montañas de Arizona. Sus ojos se llenaban de lágrimas, no por la belleza del atardecer, sino por el dolor profundo que la acompañaba desde la muerte de su esposo. Tenía 42 años, una viuda atrapada en su propio cuerpo, paralizada tanto física como emocionalmente. La tristeza era su única compañía en aquella prisión silenciosa, donde cada rincón le susurraba recuerdos de una vida que ya no existía. Había sido una mujer fuerte, viva, pero la pérdida había dejado una sombra oscura. Su abuela, una anciana sabia que había visto pasar generaciones, a menudo le recordaba que cada historia podía encontrar un nuevo rumbo si se tenía valor. Pero María se sentía incapaz de convertir su sufrimiento en algo positivo. Aquella tarde, mientras revisaba una vieja despensa, su mano tropezó con un libro polvoriento. Al abrirlo, se encontró con un universo de poemas apaches que despertaron en su pecho una chispa olvidada. Palabras que antes parecían ajenas ahora resonaban en su alma. Sin embargo, una voz interna se alzó. ¿Puedes realmente hacerlo? ¿Te atreverás a salir de esta oscuridad? La decisión de inscribirse en un taller de poesía era un paso hacia lo desconocido. La esperanza luchaba con el miedo que la atenazaba como garras. En su primer día, la energía del aula era electrizante, pero María podía sentir las miradas escépticas de algunos compañeros que la juzgaban solo por su apariencia. El peso de su discapacidad se hacía aún más opresivo en ese ambiente. Su mente, un torbellino de dudas, le gritaron: ¿qué estás haciendo aquí? No puedes fracasar de nuevo. El taller se convirtió en un campo de batalla personal. Ella intentaba sumergirse en la creación, pero cada poema era una lucha. Cada palabra se sentía como un ladrillo que debía cargar. En la primera presentación, la voz se le quebró y las palabras se enredaron en su garganta. Tras el silencio sepulcral que siguió, la desilusión la envolvió como una manta pesada. Algo dentro de ella se apagó, su autoestima se desplomó ante la mirada crítica de los demás. Pero, en medio de su desesperación, apareció la figura de la profesora Camila, una mujer apasionada por la literatura, con un fuego en los ojos que nunca se apagaba. No te veo como una discapacidad, sino como una luchadora, le susurró. Las palabras de Camila le dieron un nuevo sentido, una rama de esperanza en un árbol marchito. Día tras día, con cuaderno y lápiz en mano, comenzaba a escribir. Las letras fluían, transformándose en balas de resistencia, en armaduras que la defendían del rechazo. Sin embargo, la presión de demostrar su valía se tornaba una carga angustiante, su mente acelerada no le daba tregua. La ansiedad crecía a medida que se acercaba la fecha de su última presentación. Cada voz cuenta, mi niña, resonaba en su cabeza la sabia voz de su abuela. Pero, ¿sería suficiente? De pronto, el día se presentó, como una sombra ominosa en su mente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que se acercaba a la ventana del aula, su mente se paralizaba. Los vapores de su miedo la envolvían, y el eco de sus inseguridades resonaban más fuerte que nunca. La audiencia la esperaba, pero su mente parecía vaciarse de todo, incluida la determinación que había comenzado a forjar. Cada paso hacia el estrado era un dilema. El pasado la llamaba, y la nueva María temía que nunca pudiera salir del oscuro laberinto de su propia incertidumbre. La ansiedad encapsulaba sus pensamientos, mientras el tiempo avanzaba inexorablemente hacia el momento decisivo. La angustia la atravesaba, y en ese instante, todo lo que había construido se tambaleaba, dejando ante ella un abismo de dudas aterradoras.
El silencio del aula era implacable, y el corazón de María latía con una furia desenfrenada. Enfrentándose a sus propios demonios, sintió que el peso del mundo recaía sobre sus hombros. El temor al fracaso la paralizaba más que su cuerpo, pero justo cuando estaba a punto de dar un paso atrás, las palabras de Camila atravesaron su mente como un rayo de luz. «Eres una luchadora». Con esa chispa, María decidió dar el primer paso al frente. Entonces, el mundo exterior pareció desvanecerse mientras sus pensamientos se clarificaban. Visualizó a su esposo, su risa y sus palabras de aliento resonando en su memoria. ¿Qué habría querido él que hiciera en momentos de desesperanza? La imagen de su sonrisa la empujó hacia adelante, tomando el micrófono con manos temblorosas, pero seguras de su propósito. Al empezar a leer su poema, las palabras llegaron a ella como un torrente. El escrito atravesaba el dolor de la pérdida, y a cada verso su voz se fortalecía. La sala se transformó. Las miradas que antes la juzgaban, ahora eran de atención genuina. Cada estrofa que pronunciaba demostraba que su historia no era solo dolor, sino también un camino de resiliencia. Al finalizar, el silencio se hizo eco de la fuerza que había canalizado, y el aplauso fue un torrente inesperado. Aquel instante la sacudió hasta lo más profundo. Sin embargo, al salir del aula, la euforia encontró un oponente, la crítica interna. ¿Realmente les importó? ¿Podrás volver a hacerlo? La cuestionaban sus pensamientos. Pero, tras unos días de reflexión, María comprendió que había logrado algo más valioso que la aprobación externa. Había encontrado nuevamente su voz. Cada poema que escribía ahora no solo era un ejercicio creativo, sino un reflejo de su lucha. Su segundo taller se tornó en una explosión de emociones, donde compartía sus escritos sin miedo al juicio. Al hacerlo, comenzó a despojarse de su identidad como víctima. Ya no era solo la viuda paralizada, sino una mujer con historias por contar. Su escritura era un catalizador. Transformó su dolor en poder. El ahorro de sus palabras se convirtió en un activo ilimitado que podía compartir con el mundo. Pero la realidad siempre acechaba. El círculo de autoafirmación se veía constantemente interrumpido por ecos de inseguridades. Con cada poema que recitaba, también se intensificaba el dilema sobre su futuro. ¿Podría convertirse en alguna clase de poeta reconocida? Esa idea parecía enraizada en sueños lejanos. Y ahora, mientras se miraba al espejo, cuestionaba si realmente podía superar el miedo de ser vista y escuchada en un contexto más amplio. Un día, mientras revisaba su correspondencia, encontró una invitación para un festival literario donde se buscaban nuevas voces. Había espacio para un poema original y la oportunidad de transmitir su mensaje a un público más vasto. El reclamo fue irresistible, pero la duda volvió a ser feroz. ¿Qué tal si no le interesa a nadie? ¿Qué tal si el miedo la ahoga en el momento decisivo? A medida que se acercaba la fecha del festival, comenzó a escribir un poema especial. Este no solo sería una narración de su vida, sería la culminación de su viaje, sus victorias y caídas. Cada palabra, un ladrillo en la construcción de su nueva identidad. Sin embargo, en cada línea, la presión de intentar ser perfecta la apretaba. ¿Sería suficiente para crear impacto? Mientras las fechas se acercaban, María navegaba por un mar de incertidumbre, preguntándose si realmente había llegado el momento de aferrarse a su nuevo camino, o si, por el contrario, el miedo la devoraría una vez más. Pero en medio de esa indecisión, una sensación de determinación brotó. El festival podía significar su renacer o su despedida. La pregunta que la mantenía alerta era una sola. ¿Estaba dispuesta a arriesgarlo todo por una nueva identidad? La noche anterior al festival, mientras repasaba su poema una y otra vez, su mente enfocada, una revelación repentina la asaltó. No eran solo palabras, cada verso era una herramienta de sanación. Y ese pensamiento le iluminó una idea audaz que cambiaría su percepción de lo que realmente significaba ser una poeta. Pero ahora, ¿podía permitir que esta verdad se transformara en su voz de guerra o se dejaría llevar por la sombra de sus dudas antes de subir al escenario? El amanecer del día del festival llegó como un susurro, cargado de expectativas y temores. María despertó y en lugar del habitual nudo en el estómago, sintió una claridad que nunca antes había experimentado.
Mientras el sol iluminaba su habitación, se sentó en su escritorio, observando el poema que había escrito con tanto fervor. Cada palabra parecía cargada de un nuevo significado, como si el papel mismo le hablara, instándola a dejar atrás sus dudas y abrazar su voz auténtica. Sin embargo, la insistente voz de la inseguridad no tardó en despertar. ¿Qué creerán de ti? ¿Acaso eres realmente una poeta? La cuestionaba un eco en su mente. María respiró hondo, decidida a no dejarse vencer por esas sombras. Comprendía que este festival era más que un escenario, era un testimonio de su resiliencia y un paso hacia su nueva identidad. Mientras se preparaba, revisó su atuendo. Optó por un vestido que una vez había usado en una celebración con su esposo. Le recordaba a los momentos de felicidad compartida. Al mirarse en el espejo, la mujer que veía reflejada era diferente. Ya no era solo la viuda vulnerable, sino una guerrera dispuesta a enfrentar su destino. La imagen que proyectaba era la de una mujer en transformación, que había dado rienda suelta a su dolor y lo había transmutado en arte. Cuando llegó al lugar del festival, el bullicio la envolvió. La anticipación llenaba el ambiente, pero también repitió el mantra que había creado. Cada palabra que pronunciarás será tu verdad. Miró a su alrededor, observando a otros poetas, cada uno con su historia y su carga emocional. En un momento de conexión, se sintió parte de algo más grande. Así, comenzó a respirar hondo y a calmarse. A medida que se acercaba el momento de subir al escenario, María recordó las palabras de su taller. La vulnerabilidad es poder. Se concentró en esa idea. El miedo empezó a transformarse en una fuerza propulsora. Comenzó a repasar mentalmente su poema, cada verso resonando con una fuerza renovada. En él, habían quedado plasmados sus miedos, pero también su esperanza, su determinación y su deseo de ser escuchada. Finalmente, cuando la presentadora la llamó, el sonido de su nombre resonó como un eco de su nueva identidad. Con paso firme, María se acercó al micrófono. En sus manos, las hojas del poema parecían pesar menos, como si ese peso hubiera sido reemplazado por la energía del público. A su alrededor, sonrisas alentadoras y miradas curiosas podían sentirse, una energía vibrante que la impulsaba. Cuando comenzó a leer, cada palabra fluyó de su ser, tejiendo una historia de amor, pérdida y fuerza. Sus emociones estaban a la vista, como el mar agitado en una tormenta que finalmente se calmaba. A medida que avanzaba, notó que se había soltado. El miedo al rechazo disminuyó hasta casi desaparecer. María estaba, por fin, presente en el momento. El aplauso que recibió al finalizar su poema resonó como una promesa. Pero aún había una batalla por lidiar en su interior. En medio de la euforia, una pregunta asomó. ¿Y si no es suficiente? La admiración y las sonrisas de los demás le recordaban la realidad. Había encontrado su voz, pero la lucha no terminó. Al salir del escenario, un nuevo desafío se le presentaba. Estaba el miedo a la continuidad, a plasmar sus experiencias en un papel nuevamente y a presentarlas al mundo. Esa idea la mantenía despierta por la noche, preguntándose si podría sostener la confianza que había construido en ese escenario. La realidad se manifestaba antes de que pudiera dar los siguientes pasos. Sus palabras resonaban en su mente, pero las dudas se enredaban como hilos de sombras en su camino. ¿Podría transformarse en la poeta que deseaba ser? ¿O se quedaría atrapada en el eco de su propio temor? En este nuevo espacio de incertidumbre, María estaba lista para enfrentarse a su próxima batalla, la búsqueda de un lugar permanente en el mundo literario. Con este desafío adelante, un eco en su mente susurraba que el verdadero viaje apenas comenzaba. Estaba a punto de descubrir más sobre la creación de su historia, cómo su pasado podía convertirse en el trampolín hacia un futuro, en el que ya no se definiera por sus pérdidas, sino por su valentía. ¿Sería suficiente esa revelación para dar el siguiente paso hacia su nueva identidad? La semana siguiente, al festival encontró a María en un limbo emocional. La euforia del aplauso y la conexión con el público comenzaban a desvanecerse, dejando tras de sí la inquietante sombra de la autocrítica. Se sentó en su escritorio, con las páginas en blanco, mirándola como un recordatorio de que el triunfo podría haber sido efímero. Sin embargo, esto también le ofrecía una oportunidad. Su mente se llenó de preguntas sobre hacia dónde dirigir su energía creativa.
decidió retomar el taller de escritura del que había aprendido tanto. Gente como ella, en busca de nuevas voces, de historias no contadas, se congregaba allí. Esa idea la entusiasmaba. Al llegar a la primera sesión, notó la variedad de participantes, jóvenes, viejos, algunos con experiencias y otros todavía en la búsqueda. Se acomodó, buscando ese lugar donde podría liberarse nuevamente. El taller comenzó con un ejercicio de escritura libre. La consigna era simple, pero poderosa. Escribir sin detenerse, sin autocensura. Los primeros minutos fueron un combate. Las palabras luchaban por salir, queriendo jugar. Sin embargo, su mente insistía en criticar cada frase que emergía, una batalla interna que no podía silenciar del todo. Pero a medida que avanzaba, la presión comenzó a desaparecer. Recordó su mantra y permitió que su pluma guiara el pensamiento. Cuando el facilitador pidió que compartieran, María sintió un cosquilleo de nervios. Pensó en lo que había ocurrido la semana pasada, en cómo había logrado vulnerarse y salir ilesa. Aún así, se preguntaba si su voz sería suficiente esta vez. Con voz temblorosa, leyó las líneas que había escrito, reflejando sus dudas, su búsqueda de identidad y su deseo de seguir adelante. Las reacciones de sus compañeros fueron alentadoras, pero sobre todo, María sintió una catarsis. Cada risa y cada suspiro eran eco de su propia liberación, una conexión palpable que la animaba a seguir explorando su voz. Las sesiones continuaron, cada una alimentando su labor. Puede que las inseguridades no desaparecieran por completo, pero en el grupo encontró una manera de relativizarlas. A través de las historias compartidas, empezó a entender que cada persona llevaba sus propios demonios y que todos estaban en constante búsqueda de una voz. Esta realización despertó en ella una nueva idea. Su viaje era un reflejo de una experiencia humana compartida. Los pequeños detalles de su vida, esos que hasta ahora había considerado triviales, comenzaron a brillar como poderosos símbolos de resiliencia y crecimiento. Sin embargo, al llegar a la última sesión, una pregunta resurgió. ¿Es suficiente lo que he escrito? Había experimentado un cambio interno, pero ahora se encontraba frente a la decisión de qué camino tomar después. Sentía una necesidad abrumadora de ir más allá de las sesiones del taller, de presentar sus relatos al mundo en términos reales. La perspectiva de un próximo recitado, esta vez en un entorno más amplio y arriesgado, comenzó a rondar en su mente. El miedo no era tan ominoso como antes, sino un aliado en su búsqueda de autenticidad. Pero al mismo tiempo, se preguntó si realmente estaba lista para enfrentar ese escenario nuevamente. María sabía que este nuevo miedo era un signo de crecimiento. Decidió entonces que era hora de experimentar una forma aún más personal de conectar con su arte. Con cada nuevo poema y relato, María se adentraba más en su ser, descubriendo capas de sí misma que nunca había imaginado. Un impulso espontáneo surgió. Tal vez era el momento de compilar sus escritos en un libro. La idea de ser reconocida como escritora era embriagadora, pero también aterradora. ¿Y si fracasaba? ¿Y si su voz no resonaba como había deseado? Con la decisión de seguir adelante, su mente empezó a elaborar un plan. La creación de una propuesta para editar, diseñar y publicar su obra empezó a tomar forma. María se sintió finalmente en control de su narrativa, como si el fuego interno que había buscado toda su vida comenzara a brillar intensamente. Sin embargo, la gran pregunta seguía acechando. ¿Sería capaz de dar los pasos necesarios hacia la realidad que ambicionaba? Con un nuevo objetivo en mente, María se encontraba al borde de un precipicio, lista para saltar en busca de su verdad. La incertidumbre giraba, pero también una mezcla electrizante de esperanza. ¿Actual sería este el tiempo en que finalmente se libraría de sus temores y se lanzaría a la búsqueda de su voz en el mundo literario? El momento se acercaba, pero el desenlace aún estaba por descubrirse. La sensación de estar al borde de un precipicio se intensificó en María mientras organizaba sus notas dispersas sobre la mesa. Las hojas, iluminadas de manera desigual por la luz que entraba por la ventana, representaban más que simples relatos. Eran las piezas de un rompecabezas que finalmente empezaba a tomar forma. Con cada palabra escrita, sus dudas resonaban como ecos lejanos, pero sabía que aún quedaba un camino que recorrer para dar el paso definitivo hacia la publicación de su obra.
Ese mismo día, decidió visitar la biblioteca del barrio, no por nostalgia, sino porque había sentido que salir de su entorno habitual podría ofrecerle otra perspectiva. Al entrar, el típico aroma de papel antiguo la envolvió, y una nube de tranquilidad comenzó a disipar la ansiedad que había acumulado. Mientras deambulaba entre estanterías, se encontró con libros que le resonaban, aquellos cuyos autores habían compartido historias que, en su momento, le habían parecido inalcanzables. Fue allí cuando comenzó a cuestionarse qué le faltaba para finalmente, atreviéndose a ser parte de ese círculo sagrado de narradores. Al encontrar un vacío en su vida profesional, un espacio donde la literatura podría ocupar un lugar protagónico, la urgencia de convertir su trabajo en tangible se hizo evidente. La idea de compilar sus escritos en un libro no era simplemente un sueño, era una necesidad visceral que la impulsaba a profundizar en su propia realidad. Así, estableció un cronograma personal. Cada noche reservaría 2 horas para trabajar exclusivamente en su propuesta. Durante las siguientes semanas, María se dedicó a revisar sus escritos y a estudiar el mercado editorial. Cada nuevo descubrimiento la dejaba a la vez emocionada y abrumada. Comprender la diferencia entre una antología y una novela la llevó a evaluar no solo el contenido de sus textos, sino también cómo podían resonar en el lector potencial. Su objetivo se convirtió en crear una conexión auténtica. Una historia que en última instancia hablará de la lucha por la voz individual. No obstante, las inseguridades reaparecieron. No era solo el temor a ser rechazada, sino la lucha interna con la crítica que sabía que podría llegar. Aquella voz interna que antes había dominado su mente comenzó a transformarse en un eco de las inseguridades de los demás. Reflexionó sobre sus influencias pasadas y se dio cuenta de que aquellos que más la habían inspirado también habían enfrentado el rechazo y la duda. Comprender esto se convirtió en un alivio momentáneo, pero no eliminó el peso que sentía sobre sus hombros. Un día, al final de una larga jornada, abrió su cuaderno y escribió: «Elijo ser vulnerable en mi escritura. Lo extraño es que al hacerlo me encuentro más fuerte». Aquellas palabras se clavaron en su interior, empoderándola. Decidida, se inscribió en una conferencia literaria que prometía ofrecer no solo contenido valioso, sino una oportunidad real para presentar su trabajo ante un público desconocido. Este viaje la llevaría un paso más allá. Sería una prueba de su coraje. Sin embargo, el tiempo se volvió su enemigo. Con la fecha de la conferencia acercándose, María luchaba por compaginar su vida diaria con la producción literaria. La noche anterior a la conferencia se la pasó revisando sus notas. La ansiedad la dominaba, pero también lo hacía una excitación sin precedentes. Ante su espejo, decidió hablarle a su reflejo, practicando fragmentos de sus relatos, buscando esa conexión que deseaba generar. Mientras se preparaba, una alarmante pregunta hizo eco en su mente. ¿Quién era realmente en comparación con todos aquellos escritores que admiraba? Se dio cuenta de que estaba haciendo lo que solía hacer, compararse con los demás y restarle valor a su propio esfuerzo. Fue entonces cuando decidió que, independientemente del resultado, su historia era valiosa y merecía ser escuchada. De pie, frente al espejo, pronunció en voz alta: «Este es mi momento». Al poco tiempo, el día de la conferencia llegó. Con el corazón latiendo acelerado, María entendió que todavía había un precipicio que cruzar, pero esta vez no lo temía tanto. Un nuevo capítulo de su vida estaba a punto de comenzar. Una verdad sería revelada, y en el horizonte atisbaba la posibilidad de que su voz finalmente resonara como siempre había querido. La sala se oscureció y las luces se encendieron para la primera presentación. Al escuchar la calma en sus palabras, una nueva pregunta surgió. ¿Realmente estaba lista para enfrentar sus propios miedos y abrazar el riesgo que venía con compartir su historia? La respuesta podría cambiar su vida para siempre. María se encontraba en el escenario y la energía del público resonaba en su pecho como un tambor. Las luces brillantes la deslumbraban, pero había algo más, un impulso profundo que la movía a avanzar hacia lo desconocido. Había llegado el momento de dejar ir todos sus miedos y dudas, de permitir que su voz real y auténtica emergiera entre las sombras de su inseguridad.
Al principio, sus manos temblaban y las palabras parecían escabullirse. Sin embargo, a medida que comenzó a hablar sobre su vida, sobre los relatos que le habían sido tan costosos de escribir, sintió como si un peso se desvaneciera. Las historias de lucha, de amor y de pérdida que llevaba dentro empezaban a tomar forma. Su vulnerabilidad atraía la atención del público, quienes se inclinaban hacia adelante como si se pudieran sentir unidas a ella a través de su expresión verbal. Una vez que terminó su relato, el silencio que siguió fue casi ensordecedor. María inhaló profundamente, una mezcla de ansiedad y expectativa. Con el corazón en la garganta y las palmas aún sudorosas, aguardó la respuesta. Entonces, los aplausos estallaron como un torrente. Los ecos de su valentía parecían rebotar en las paredes de la sala y en ese momento comprendió que no estaba sola. Cada uno allí había luchado sus propias batallas y su historia había encontrado eco en las vidas ajenas. El sentimiento de pertenencia se extendió en ella como una oleada cálida. Sin embargo, la competencia crispante de su autoexigencia se manifestaba con fuerza, instándola a cuestionar cuánto de sus palabras eran sinceras. ¿Podré seguir siendo relevante? ¿Lo que he compartido realmente importa? Esa voz interna, un eco de antiguas inseguridades, quería ahogar su recién descubierto poder. Decidida a desafiar esa voz, comenzó a interactuar con el público. A través de su humildad, generó preguntas y respuestas que rompieron las barreras del miedo. Las historias compartidas resonaban en ecos de experiencias comunes, y la conexión que forjaban comenzó a construir un puente hacia su autenticidad. Después de la conferencia, al recibir comentarios, se dio cuenta de que muchos asistentes habían visto en su entrega un reflejo de sus propias luchas y triunfos. El hecho de que se atreviera a mostrar su vulnerabilidad había iluminado lo que muchos sentían a puertas cerradas. Reconoció que su obra no solo era para ella, sino para aquellos que habían estado esperando escuchar algo que les inspirara a seguir adelante. Sin embargo, mientras los elogios y palabras de aliento se apilaban a su alrededor, una pregunta emergió de nuevo. ¿Esto es suficiente? María sabía que la vida de un escritor no era solo un acto de publicar y compartir. Implicaba un compromiso constante con su crecimiento personal y profesional. Así, decidida a avanzar, entrelazó su viaje literario con la red de contactos que había comenzado a tejer esa misma noche. Conectó con otros escritores, editores y aficionados que la alentaron a ver más allá de los límites de su zona de confort. Las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino de nuevas ideas. Decidió escribir un relato sobre esa misma experiencia. El viaje de la vulnerabilidad a la fortaleza, convirtiendo su relato personal en un manual de superación emocional. Este nuevo enfoque no solo la empoderaría, sino que podría servir como guía para otros en el mismo camino. Con cada palabra que plasmaba en papel, María enfrentaba el dilema de asumir su nueva identidad como escritora. Ya no era simplemente una aspirante o una voz oculta, se estaba convirtiendo en un símbolo de resiliencia. Pero en medio de este crecimiento, la duda aún permanecía. ¿Lograría plasmar este nuevo enfoque de manera que conectara genuinamente con el mundo? Mientras el reloj marcaba el fin de otro día y las palabras seguían fluyendo, una revelación inquietante la atravesó. La verdadera medida de su éxito era encontrar su voz en un mar de voces. ¿Podría ella realmente llevar su historia a otros en la forma que necesitaban escucharla? Frente a esa nueva tarea, el desafío ahora era mayor. María estaba lista para explorar territorios desconocidos, dispuesta a desafiar no solo su propia narrativa, sino también a la industria que la rodeaba. La meta de su relato personal iba a ser solo la punta del iceberg de un viaje mucho más grande. Había una historia inmensa por contar, y lo que venía podía cambiar la dinámica de su vida para siempre. La determinación de María creció con cada palabra escrita, como si cada trazo en el papel eliminara un ladrillo del muro que había construido alrededor de sus inseguridades. Pronto se daría cuenta de que ese viaje no sería solo un relato, sino una travesía de autodescubrimiento, donde revelaría aspectos ocultos de sí misma que nunca había considerado. Una tarde, mientras se preparaba para una sesión de escritura en su casa, un correo electrónico llamó su atención. Era la invitación para participar en un foro literario donde se discutirían cuentos sobre resiliencia.
El remitente, un autor reconocido, buscaba voces auténticas que pudieran inspirar a otros. Las primeras reacciones de María la llevaron a dudar. Perderse en el mar de historias ajenas podría hacer que su relato se diluyera. Pero, en lugar de permitir que la inseguridad la paralizara, decidió que era la oportunidad perfecta para enfrentar de nuevo a su voz interna. Empezó a recolectar sus pensamientos. Sentarse sola frente a la computadora amplificaba sus miedos. Las imágenes del público aplaudiendo, de las miradas atentas, de la acogida calurosa, la presionaban a conectar no solo con sus palabras, sino con su esencia misma. Desde aquel día en el escenario, ella había empezado a entender que sus experiencias eran un hilo conductor entre su vida y la de otros. Pero, ¿cómo traducir ese hilo en una narrativa que pudiera resonar en un auditorio nuevo? Cada rechazo previo a su escritura la atormentaba, repasando los porqués de las críticas recibidas antes. Se sentó, escribió y reescribió, desechando páginas y páginas que no alcanzaban sus expectativas. Estaba atrapada en un ciclo de perfección que amenazaba con inhibir su avance. En esos momentos de furia creativa, hallaba algo inesperado. Su propia voz se hacía más potente. Las palabras desbordaban no solo de su mente, sino de su corazón, como si, por primera vez, se sintiera verdaderamente vista al escribir. Después de semanas de lucha, María optó por un enfoque más arriesgado. Decidió incorporar no solo su historia, sino también las historias de sus lectores. Comenzó a entrevistar a personas que habían encontrado la fortaleza en medio de la adversidad. Aprendió que cada uno llevaba consigo un tesoro de experiencias que, conectadas, formaban un compendio de resiliencia colectiva. Esos relatos encendieron en ella el deseo de crear un espacio donde cada voz tuviera su eco. El día del foro llegó y María, aún con el nudo en el estómago, se preparó para compartir no solo su relato, sino las historias de aquellos que había escuchado. El escenario la negó de la experiencia previa. Esta vez no era solo una expositoria, sino una conductora de conexiones que resonaban. Con cada palabra, notó los gestos de comprensión en el rostro del público y la energía vibrante buquetaba nuevamente. Entonces, en un momento de clara revelación, se preguntó a sí misma: ¿qué pasaría si el impacto que busco no depende de mi historia, sino de las historias de otros que no se atreven a contar? Se dio cuenta de que su viaje había transformado su propósito. Con su nuevo enfoque, estaba a punto de tocar no solo su narrativa, sino anticipar la resonancia de la empatía en una sociedad que anhelaba sentirse vista. Al concluir, la audiencia, atrapada en la profundidad de su estructura narrativa, estalló en aplausos. Era la confirmación de que su arriesgada elección había conectado en un nivel que jamás había imaginado. Mientras las luces se apagaban, María sintió una oleada de energía nueva, pero en su interior, una inquietante pregunta brotó: ¿estoy lista para convertir este relato en un proyecto más amplio y audaz, donde cada voz tenga su lugar? La respuesta no se encontraba en la palpitante ovación, sino en la llamada que recibió de un editor interesado en explorar su propuesta. Lo que se avecinaba podría significar un giro dramático en su vida profesional, la posibilidad de crear algo que trascienda su experiencia personal y que la exponga a un nuevo nivel de vulnerabilidad. Con esa idea desbordando en su mente, María comprendió que el verdadero desafío había comenzado. Podría realmente ser la voz que diera forma a un colectivo de historias que, si bien eran ajenas, también serían profundamente suyas. La intensa llamada del editor resonó en la mente de María como un eco persistente, entrelazándose con la ansiedad y la emoción que la invadían. Había llegado el momento de salir de su zona de confort y enfrentar la posibilidad de crear un proyecto que fuese más que un simple relato, un verdadero compendio de resiliencia que pudiera aportar valor a las vidas de quienes lo leyeran. La mañana siguiente, María se sentó a su mesa, rodeada de notas, grabaciones y los fragmentos de historias que había recopilado. La idea de construir una antología de relatos la llenaba de energía, pero también le costaba porque sabía que cada voz que incorporara significaba una carga de responsabilidad. La duda, características de su voz interna, surgió nuevamente. ¿Sería capaz de captar la esencia de esas experiencias sin distorsionarlas y, sobre todo, sin dejar que su propia voz eclipsara a los demás?
Mientras bebía café, se encontró reflexionando sobre el potencial que alguien como ella, que alguna vez había temido al rechazo, tenía para ser un altavoz. Se planteó nuevamente la pregunta crucial: ¿estoy lista para abrirme a la vulnerabilidad sin perder mi integridad? Esto era más que un proyecto, se trataba de su crecimiento personal y profesional. Solo al abrir su mente y su corazón, podía darle vida a las historias que deseaba rescatar. El primer paso fue establecer contacto con las personas a quienes entrevistó. Durante su investigación, algunas habían compartido dificultades que la habían conmovido profundamente. Otras parecían listas para hablar, pero la mayoría aún guardaba secretos en sus corazones. María decidió que su enfoque no sería simplemente recopilar relatos, sino crear un espacio seguro donde cada narrador pudiera expresarse sin miedo. Esta revelación la empoderó, cambiando su punto de vista sobre el papel que desempeñaría. Cada mensaje enviado a sus interlocutores era un paso hacia la realización de este nuevo proyecto. En cada respuesta, en cada historia compartida, sentía que el tejido de su propia experiencia se entrelazaba con las vidas de quienes le habían dejado entrar en su mundo. Entre correos y conversaciones, comenzó a vislumbrar un hilo conductor: la lucha por la superación personal y la búsqueda de conexión. La seguridad que había encontrado al escribir comenzaron a florecer nuevamente en sus pensamientos. Sin embargo, no todo era tan fácil. Mientras hacía malabares entre la escritura, la recopilación y su vida diaria, la presión comenzaba a hacerse notar. Definir una estructura para el proyecto se tornó complicado. Cada relato parecía clamar por su propio enfoque, pero María sabía que la coherencia era esencial. El temor a que sus esfuerzos pudieran resultar en un fracaso volvió a atormentarla. Esta vez, la ansiedad se manifestaba como insomnio y pensamientos atormentadores que la llevaban a cuestionar su propósito. A pesar de todo, el eco de las historias que había escuchado resonó en su interior. Recordó las palabras de una anciana que había perdido a su esposo, quien le dijo: «La vulnerabilidad es un signo de fortaleza, María». Esas palabras actuaron como mantra, desafiándola a continuar. La idea de plasmar esas experiencias en un libro la llenaba de propósito, un puente hacia la empatía que tantas personas necesitaban en un mundo dividido por la indiferencia. Al finalizar la semana, María había logrado una primera versión del esquema de su antología. Cada capítulo quedaba constituido por una historia personal, entrelazada con sus reflexiones sobre cada relato. Sentada frente a la hoja que le daba forma a su idea, la mirada se le iluminó con una nueva certeza. Había comenzado a reclamar su papel no solo como escritora, sino como mediadora de las experiencias que había recopilado. Mientras se preparaba para enviar un borrador a su editor, una notificación en su teléfono la interrumpió. Era un mensaje de un viejo amigo que había vuelto a su vida de una manera inesperada. La pregunta que él planteaba resonó en su mente. «María, ¿estás dispuesta a compartir tu voz no solo con las historias ajenas, sino también con tu verdad?» La tensión de su pasado y la valentía de su presente se fusionaron en un instante. ¿Podría realmente abrirse a su propia experiencia, dejando que su vida y los relatos de otros tomaran vuelo juntos? La idea de integrar su historia personal en este nuevo proyecto se convirtió en el nuevo dilema que ahora enfrentaba. Las ramificaciones de este dilema la llevaron a una única conclusión. La próxima decisión que tomara podría redefinir su carrera y su vida de formas que nunca había imaginado. ¿Estaba María lista para ser no solo la voz que recopilaba historias, sino también la que las pudiera contar desde su propia perspectiva? María se despertó con el eco del mensaje de su amigo resonando en su mente como un mantra perturbador. La idea de abrirse a su propia verdad le llenaba de un cosquilleo desconcertante. Sentía que bajo la superficie de sus pensamientos había un océano de experiencias no contadas. El desafío de entrelazar su historia con las de otros se había convertido en un dilema existencial. Con una respiración profunda, se sentó frente a su escritorio, la hoja en blanco la desafiaba. Sabía que una parte de ella había estado protegiéndose tras un caparazón de palabras elegidas y relatos ajenos. Pero, ¿acaso no era esta la oportunidad perfecta para despojarse de la coraza y ofrecer su esencia más veraz? La vulnerabilidad prometía ser la clave para abrir nuevas puertas, tanto a nivel personal como profesional.
Fue entonces cuando la imagen de la anciana viuda apache, que había conocido durante su investigación, cruzó su mente. Su historia era una de transformación y resiliencia, de cómo encontró la fuerza para levantarse tras la pérdida. Esa mujer había usado su dolor como trampolín para reinventarse y ayudar a otros en su camino. Pero, ¿podría María hacer lo mismo? ¿Podría también transformar su propia historia de miedo y dudas en un recurso valioso para quienes la leyeran? Al comenzar a escribir un primer borrador sobre su experiencia, el estrés acumulado de las últimas semanas parecía disiparse. Las palabras fluían y entre cada línea se vislumbraba el potencial de un nuevo capítulo en su vida. En el proceso, se descubrió a sí misma, revelando aspectos de su pasado que había escondido bajo una capa de temor. Cada recuerdo se convierte en una pieza esencial de su narrativa, desde sus fracasos hasta sus logros. Se cuestionaba si sería lo suficientemente valiente para compartir esos fragmentos de su vida y al mismo tiempo valoró la fuerza que eso podría aportar a los demás. La idea de que su historia, aún cargada de heridas, pudiera resonar y ofrecer consuelo a alguien que estaba atravesando un proceso similar, la alentó. Esta búsqueda de autenticidad la llevó a una reflexión más profunda sobre sus prioridades y sus verdaderas aspiraciones. Era un momento crucial. Si iba a embarcarse en este viaje de narrar no solo las vivencias ajenas, sino también las suyas propias, necesitaba reconciliarse con las inseguridades que tanto tiempo había alimentado. María se dio cuenta de que, aunque la exposición era aterradora, había un poder en la verdad que podía cambiar vidas, la suya y las de otros. La claridad sobre su proyecto comenzó a tomar forma, pero el dilema original nunca se disipó por completo. Al integrar su propia experiencia, sentía que estaba a punto de cruzar un umbral donde la crítica y el rechazo podrían acecharla. Ese pensamiento la asustaba. Definitivamente no estaba sola en su vulnerabilidad. Todos los relatos que había recopilado representaban un trozo del alma que anhelaba ser escuchado. Pero si ella en verdad quería formar un lazo con sus lectores, no podía permitirse el lujo de ser tímida. ¿Estaba realmente dispuesta a mostrar su verdad? Con un profundo suspiro, María se prometió que daría el salto. El próximo paso era enviar un primer borrador a su editor, incluyendo su historia como parte de la antología. Era un compromiso hacia sí misma, una promesa de autenticidad. Sin embargo, la incertidumbre seguía latente, y al presionar el botón de enviar, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La anticipación que sentía era abrumadora. ¿Recibiría apoyo o críticas destructivas? La inminente respuesta de su editor también la llenaba de ansiedad. María comprendía que estaba en un punto de inflexión, donde el riesgo de mostrarse al mundo era igualado por la posibilidad de un crecimiento personal trascendental. Con cada hora que pasaba, el deseo de recibir esa respuesta se hacía más intenso. ¿Sería el comienzo de algo que definiría su carrera, o en cambio, el final de ese sueño? El futuro era incierto, y María solo podía esperar que su valentía fuera suficiente para abrir las puertas a una nueva vida. El día llegó, y con él, una mezcla abrumadora de ansiedad y esperanza se apoderó de María. Había pasado la semana revisando su correo, esperando un mensaje del editor que podría cambiar su vida para siempre. Finalmente, cuando el correo llegó, su pulso se aceleró y su mano tembló al abrirlo. Decidida a enfrentar cualquier reto, leyó las palabras que confirmaban su publicación. Tu propuesta ha resonado con nosotros. Queremos seguir adelante. Esa noticia la sacudió en lo más profundo. Había dedicado meses a reunir historias, a descubrir su voz y a enfrentar sus inseguridades más profundas. Ahora, esa decisión la llevaba un paso más cerca de convertirse en la escritora que siempre había soñado ser. A partir de ese momento, entendería que no se trataba solo de plasmar palabras en una página. Se trataba de construir un legado, convertirse en un canal de conexión entre su vida y la de los demás. Con el respaldo de su editor, el siguiente capítulo del viaje se expandió ante ella. María se dedicó a pulir los relatos, intercalando su historia personal con las de aquellos que había conocido a lo largo del camino. Cada escritura se convirtió en una oportunidad de sanación, un viaje dentro de su ser, donde el dolor y la resiliencia empezaron a entrelazarse en un tapiz vibrante de humanidad.
La idea de que su historia personal podría iluminar el camino de otros comenzó a tomar forma. ¿Cómo había transformado su sufrimiento? ¿Cómo había encontrado la fuerza para compartirlo? A través de su prosa, comenzó a desmitificar la idea de que la vulnerabilidad era debilidad. Descubrió que cada historia compartida no solo abría su corazón, sino que también le permitía a los demás verse reflejados en sus palabras. Mientras avanzaba en las revisiones, la confianza de María creció con cada página. La voz que había luchado tanto por liberar ya no era un eco lejano, sino un grito seguro que resonaba en las páginas. La identificación de sus propios miedos y las inseguridades que la habían limitado se convirtió en una poderosa fuente de inspiración. Su relato no solo era su historia, era un testimonio de la lucha por encontrar luz en la oscuridad. Cuando las primeras copias del libro finalmente llegaron a sus manos, la sensación de logro fue indescriptible. El momento en que sostuvo su trabajo terminado fue el resultado de meses de entrega y esfuerzo. Cada página representaba no solo palabras escritas, sino vivencias, un viaje de sanación y creación que había dejado una huella indeleble en su vida. La satisfacción de ver su nombre impreso en la portada se convirtió en una reafirmación de su nueva identidad como escritora. El lanzamiento del libro se selló con un evento en la misma biblioteca que había visitado en sus días de duda. El lugar estaba repleto de amigos, familiares y extraños que deseaban escuchar su historia. María, al igual que la primera vez que se presentó ante un público, sintió la rebeldía de la angustia, pero esta vez la transformó en emoción. Había aprendido a canalizar su vulnerabilidad en una fuerza impulsora. Una vez en el escenario, comenzó a leer fragmentos que resonaban con su viaje, intercalando su propia experiencia con las historias que había recogido. La reacción del público fue abrumadora. Los rostros iluminados seguían cada palabra con atención, y el aplauso que siguió al finalizar no solo celebró su trabajo, sino que también validó su dolor y su lucha en el proceso. Esa noche, María se dio cuenta de que había reclamado su lugar en el mundo literario, había trascendido el dolor y la soledad. La escritora que una vez se sintió atrapada en la sombra, ahora brillaba, lista para recorrer el mundo y compartir otras historias cada vez más. A medida que las palabras se convertían en diálogos con los lectores, todo cobraba sentido. Ahora comprendía que cada historia tenía su propio poder y autenticidad. No solo la suya, sino la de todos aquellos dispuestos a abrir su alma y compartir su viaje. En su corazón, María sabía que los capítulos de su historia no terminarían ahí. Tenía la intención de seguir escribiendo, de seguir explorando y de seguir retando las barreras de su inseguridad. Su transformación personal era un viaje sin final definido y estaba más que dispuesta a seguir adelante. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal. No esperen ni un segundo más para compartir esta inspiradora historia con al menos 5 amigos que necesitan verla. Dejen un me gusta ahora para que nuestra comunidad siga creciendo y comenten sus reacciones y teorías sobre este emocionante final. Recuerden, cada acción cuenta.